Buenas tardes a todos. Estamos esperando a que se sigan sumando. Y ahora en un minutito vamos a dar inicio a la primera semana de la titulación de enfermería, así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Les vamos a ir pidiendo, ¿sí? Van a ver que este es un Zoom donde tienen una parte que dice preguntas y respuestas. Ahí van a poder poner sus preguntas. No hace falta que se presenten ni que den el presente allí, porque ya con estar en el Zoom sabemos que tienen el presente. Y ahora vamos a aclarar un poco también cómo es la dinámica de esta titulación de enfermería de la iniciativa Angels. Estamos esperando porque todavía se siguen sumando participantes. En honor al tiempo, me parece que ahora sí podemos ir empezando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Maya Gómez Schneider, soy la asesora médica de la iniciativa Angels y es un placer volver a tenerlos en esta tercera edición de la titulación para enfermería. Les contamos un poquitito, igual Jimena, que es hoy nuestra disertante, que está acá con nosotros, junto con Florencia Díaz y Yamila Celanes. Ya son tres de nuestras speakers que las van a ir justamente ayudando a todos y todas a poder titularse a través de la iniciativa Angels. Les va a ir explicando cómo es la modalidad, pero para ir adelantándoles algo, vamos a estar 8 semanas, justamente haciendo de manera sincrónica la titulación que ustedes van a ir haciendo en la página de la iniciativa Angels. Lo que vamos a hacer acá es ir ayudándolos a que puedan ir completando la titulación. Pero para poder tener el certificado final, siempre les recordamos que es imprescindible que se registren en la página de la iniciativa. Esto es gratuito. Si no lo hicieron, háganlo y van a tener su acceso probablemente en 48 o 72 horas. Y que ustedes vayan completando los módulos de manera individual para poder tener su título personal. Así que no quiero demorar mucho más, ya tenemos más de 550 participantes, tenemos excelentes disertantes hoy, así que Jimena, te doy la palabra. Y una última aclaración que hice al principio es que, por favor, en la parte de preguntas y respuestas no hace falta que se presenten, los saludamos a todos desde acá. Y sí, ahí pueden completar preguntas y respuestas. Van a tener un certificado de asistencia a estas jornadas, que no es lo mismo que el certificado de titulación. Como les dije antes, la titulación la van a tener que hacer ustedes en la página de la iniciativa, y lo que vamos a hacer desde acá es justamente ir resolviendo todas las evaluaciones juntas y dando los módulos juntos. Así que, Jimena, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas por tenerlos aquí. Bueno, muchas gracias Maya, los saludo, buenas tardes, gracias por conectarse a estos encuentros, esta es el primer encuentro de 8 que vamos a estar acompañándolos para que puedan hacer la titulación para el personal de enfermería. Como dijo Maya, mi nombre es Jiménez Dar, soy licenciada en enfermería y actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Municipal de Agudos Leónidas Lucero de Bahía Blanca, y hoy vamos a comenzar con el primer módulo de la titulación, ¿sí?, de este curso. Además también hoy vamos a hablar un poquito más, ¿sí? En esta primera parte vamos a hablar del tratamiento agudo del ACV, del rol de enfermería, ¿sí? A nivel más general. Ustedes van a ver que a medida que vayamos recorriendo los diferentes módulos de esta titulación, de este curso, vamos a ir profundizando en muchos de los conceptos que voy a ir mencionando hoy. Hoy también les voy a contar cómo deben hacer para poder registrarse, ¿sí?, en la web, en la página de la iniciativa, y puedan tener acceso a todo el material de lectura que tiene este curso, que antiguamente se llamaba Titulación para el Personal de Enfermería en ACV, y hoy lo van a encontrar en la página
con el nombre de Conceptos Básicos sobre el ictus para el personal de enfermería. Sé alguno de ustedes que anteriormente ya se había conectado en algunas de las ediciones que se dieron el año pasado de estas clases de apoyo, y había iniciado, ya estaba registrado y había iniciado con algunos módulos de la titulación. Se pueden volver a ingresar con ese usuario y su contraseña, y van a tener guardado todo el proceso que ustedes estuvieron haciendo. ¿Bien? Así que vamos a hablar del tratamiento agudo del ACV, les voy a explicar cómo deben hacer para poder registrarse en la página de la iniciativa, les voy a contar de qué se trata este curso de conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería, y hoy vamos a desarrollar el primer módulo que se llama Generalidades de este curso, ¿sí? Y también vamos a hacer el examen entre todos. Entonces, recuerden que estas clases de apoyo no es el curso, ¿sí? Simplemente con estas clases nosotros les brindamos la información para que ustedes puedan ir completando un curso en la página web. ¿Bien? En caso que tengan alguna duda, pueden utilizar la aplicación del Zoom Preguntas y Respuestas, y van a estar mis compañeras respondiendo todas sus consultas. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. En primer lugar vamos a hablar del tratamiento agudo del ACV, ¿sí? Y vamos a hablar de cuál es el rol que tenemos nosotros como enfermeros. ¿Bien? Acá van a ver el código QR, si ustedes lo escanean con el teléfono, con la cámara del teléfono, los va a llevar directamente a la página de la iniciativa. Muy bien, entonces, antes de hablar del manejo hiperagudo, es importante que podamos definir ¿en qué consiste el ACV? ¿Sí? El ACV, el accidente cerebrovascular. ¿Bien? En el curso también pueden leer en la bibliografía la palabra ictus, ¿sí? Que ictus es ACV. ¿Bien? Entonces, el ACV se va a producir cuando el riego sanguíneo al cerebro se va a interrumpir o se va a dañar de manera brusca. ¿Sí? Esto puede suceder por una oclusión trombótica o embólica, ¿sí? Esto se denomina ACV isquémico, o puede suceder que haya una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, y esto se denomina ACV hemorrágico. ¿Sí? Después el ACV hemorrágico se subclasifica según dónde está la región, pero no nos vamos a meter ahí. También hay otra situación que puede llegar a suceder, que es el ataque isquémico transitorio, conocido como AIT, conocido también como TIA, donde el flujo de sangre al cerebro se bloquea por un periodo de tiempo corto. ¿Bien? Estas son las tres situaciones con las que podemos encontrarnos. Hoy vamos a hablar específicamente del ACV isquémico. ¿Bien? Entonces, hay una frase que ustedes van a escuchar cuando hablamos de ACV isquémico, y cuando hablamos de ACV, es que el tiempo es cerebro. ¿Qué significa que el tiempo es cerebro, o que es una patología tiempo dependiente? ¿Sí? Acá nosotros vamos a tener una situación, vamos a tener una privación de aporte de oxígeno, ¿bien? Vamos a tener una zona donde va a estar infartada, ¿sí? Va a estar muerta, y lamentablemente no va a ser posible poder recuperarla. ¿Bien? Esto es cuando sucede una ACV. Vamos a tener el núcleo del infarto, un área que no está perfundida, no está oxigenada, y vamos a tener por fuera una zona de penumbra isquémica. ¿Qué es la zona de penumbra isquémica? Una zona que está hipoperfundida, ¿sí? Es decir, que el riego sanguíneo es apenas suficiente para poder mantener vivas estas células. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos lograr una reperfusión en un tiempo prudencial para evitar que estas zonas que están hipoperfundidas se terminen muriendo. Bien, en esta imagen nosotros podemos ver cómo con el paso del tiempo, este núcleo de infarto empieza a extenderse debido a que el paciente no recibe un tratamiento, ¿sí? Entonces, miren cómo está este núcleo de infarto a los 10 minutos, y miren cómo se extiende a las 6 horas por no recibir una atención en un tiempo prudencial. ¿Bien? Por eso nosotros decimos que el tiempo es cerebro, ¿sí? Necesitamos actuar rápido.
Entonces, hoy dijimos que íbamos a hablar en esta primera parte de la fase hiperaguda. ¿Bien? Podemos decir que existen 4 fases del ACV. La primera fase es la fase prehospitalaria, es decir, desde que el paciente presenta los síntomas hasta que llega a la puerta del hospital. Esa fase se denomina prehospitalaria. La fase hiperaguda, ¿sí?, que es de la que vamos a hablar hoy en esta presentación, es desde que el paciente ingresa al hospital hasta la primera hora dentro del hospital. La fase aguda es desde la primera hora de haber ingresado al hospital hasta las 24 horas después del ingreso, y la fase posaguda es de las 24 a las 72 horas después de haber ingresado. ¿Bien? Estos los vamos a ir desarrollando, estos conceptos los van a ir desarrollando en estos 20 módulos que tiene este curso llamado antiguamente la titulación para el personal enfermero. Entonces, nosotros tenemos 4 pasos para la toma de decisiones terapéuticas en el ACV hiperagudo. Primero, diagnosticar que este paciente esté sufriendo un ACV, ¿sí? Segundo, descartar hemorragias, ¿sí? Las hemorragias las vamos a tener que descartar a través de una neuroimagen. Ahora les voy a contar cómo. Tercero, evaluar la gravedad, ¿sí?, a través de escalas. Y cuarto, identificar las contraindicaciones que puede tener este paciente para recibir algún tipo de tratamiento. ¿Bien? Entonces, algo muy importante es poder conocer cuáles son las manifestaciones clínicas de este paciente que está sufriendo un ACV. Habitualmente, la aparición de los síntomas es de manera repentina, ¿bien? Y van a depender de la región del cerebro que está afectada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede tener este paciente? Puede presentar debilidad o parálisis brusca de la cara, del brazo o de la pierna, de un lado del cuerpo, ¿sí? Es siempre contralateral a la lesión. El paciente puede tener alteración en la sensibilidad, puede tener dificultad para poder expresar o para poder entender el lenguaje, ¿sí? Esto se denomina afasia de expresión o afasia de comprensión o afasia global, donde se ve afectada la dificultad para poder expresar el lenguaje y para poder entender el lenguaje. Puede haber dificultad para articular las palabras, ¿sí? Esto se denomina disartria. El paciente puede tener trastornos en la marcha, puede tener mareos, puede tener pérdida del equilibrio o de la coordinación. El paciente puede presentar cefalea intensa y puede tener disminución del nivel de la conciencia. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que debemos hacer es poder identificar si el paciente con estas manifestaciones clínicas está atravesando un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Clínicamente no podemos decir que el paciente tiene un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Entonces, sí o sí debemos realizar algún estudio de imagen para poder diferenciar si el paciente tiene un ACV hemorrágico o un ACV isquémico. En estas 3 imágenes estamos viendo un cerebro en un corte axial, es decir, que estamos viendo al cerebro de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta parte brillante, ¿sí?, más hiperdensa, es el hueso, y acá en el centro, acá están los ventrículos, y acá este es el tejido encefálico, y acá en el centro vemos esta imagen hiperdensa, donde podemos observar que es la presencia de sangre, ¿sí? Así se ve la sangre en el cerebro. Es importante que nosotros como enfermeros podamos identificar, ¿sí?, si nosotros llevamos al paciente en el tomógrafo y nos quedamos en la parte de las computadoras viendo la tomografía o la resonancia, podamos identificar rápidamente tiene sangre, tiene isquemia, ¿sí? Esto está bueno que nosotros como enfermeros nos animemos a ver tomografías, que nos animemos a ver imágenes. Acá en esta imagen del centro vemos una imagen hipodensa, ¿sí? Lo mismo, es un corte axial, estamos viendo el cerebro de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Acá vemos los ventrículos, y acá vemos esta imagen hipodensa, ¿sí? Y esto habla de isquemia, ¿sí? Así se ve la isquemia. Entonces acá yo puedo decir que este paciente tiene un ACV isquémico, ¿bien? Lo mismo sucede en esta imagen. También es un corte axial, y vemos toda esta imagen hipodensa, y podemos decir de que este paciente está sufriendo un ACV isquémico. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico,
Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, algo muy importante, ¿sí?, es poder reconocer a través de diferentes escalas si este paciente está sufriendo una ACV, ¿sí?, con la misma clínica. Esta es una escala que también se le ha enseñado mucho a la comunidad. Es muy fácil, ¿sí? Es una escala que se llama FAST. Hay otra escala que se llama Cincinnati, que son muy similares, evalúan los mismos aspectos. Esta escala FAST, la F viene de face, de cara, ¿sí?, donde nosotros vamos a evaluar la simetría de la sonrisa, ¿sí? Nosotros le vamos a pedir al paciente que sonría, este paciente va a tener una simetría, ¿sí?, en su cara. Entonces nosotros decimos que está alterado el valor. La A viene de arm, de brazos, ¿sí? Nosotros le vamos a pedir que el paciente eleve sus brazos, ¿sí?, y va a tener dificultad para poder elevar uno de sus miembros, ¿sí? Va a haber una asimetría. Nosotros, la S viene de speech, viene de habla, entonces evalúa también el habla. Nosotros le vamos a pedir al paciente que repita una frase, o este paciente va a tener dificultades para poder comprender, ¿sí?, o para poder comunicarse, ¿sí?, va a tener afasia. Y la T es de tiempo, ¿sí?, evalúa el tiempo de inicio de los síntomas. ¿Bien? Entonces esta es una escala que a nosotros nos permite saber que si este paciente tiene uno de estos aspectos alterados, podemos sospechar que este paciente está sufriendo una ACV, ¿sí? Entonces va a ser importante que este paciente vaya a un hospital, ¿sí?, un hospital que le pueda dar la atención a su necesidad, un hospital que tenga tomógrafo, ¿sí?, que tenga imágenes, y en lo posible que sea un hospital que le pueda brindar un tratamiento. ¿Bien? Esta es la escala de Cincinnati, evalúa estos tres aspectos: la simetría de la boca, ¿sí?, evalúa la simetría de los brazos, cuando yo le pido que este paciente lo eleve, ¿sí?, es decir, evalúa que el paciente pueda o no tener debilidad, y evalúa el habla. Bien, es similar a la de FAST, nada más que la de FAST tiene tiempo, Cincinnati no evalúa el tiempo, ¿sí?, pero es un dato muy importante. Entonces, yo tengo un paciente que ya fue evaluado por el prehospitalario, tenía un familiar donde lo evalúa con la escala de FAST, se sospecha de ACV, el paciente ingresa al hospital por la guardia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como enfermero con este paciente que sospechamos que está sufriendo una ACV? Control de signos vitales, ¿sí?, priorizando siempre el ABCD, observando que tenga una vía aérea permeable. Control de la oxigenación, ¿sí?, aquel paciente que satura menos de 94% va a ser necesario poder colocarle algún tipo de oxigenoterapia. Realizar una valoración neurológica, ahora vamos a ver cómo está compuesta la valoración neurológica. Va a ser necesario colocarle al menos 2 accesos venosos periféricos, ¿sí?, en caso que yo necesite infundir un tratamiento trombolítico y además también necesite infundir otro tipo de medicación. Importante la anamnesis, saber cuándo comenzaron los síntomas, si este paciente tiene antecedentes de salud, si este paciente tiene factores de riesgo o si toma medicación habitual, ¿sí? Importante acá preguntar si el paciente es un paciente que toma anticoagulación, ¿sí? Realizar una neuroimagen, ¿sí?, comunicarse con diagnóstico por imágenes para que sepan que hay un paciente que se sospecha que está sufriendo una ACV, para que puedan preparar el tomógrafo o el resonador. Control de glucemia, ¿sí? La hipoglucemia es un imitador de ACV, entonces es muy importante poder descartar que este paciente no esté teniendo una hipoglucemia, o que esté teniendo una hipoglucemia y que no es una ACV. Evitar colocar sondas vesicales y sondas nasogástricas si no son necesarias, ¿sí?, si el paciente no lo requiere. Voy a identificar alguna otra enfermedad que requiera atención inmediata, y tanto el ecocardiograma, el electrocardiograma y la radiografía de tórax no son necesarias en este manejo inicial, ¿sí? Más si el paciente puede llegar a ser candidato a recibir un tratamiento. Entonces, acá les comparto una lista de verificación que está disponible en la página de la iniciativa.
ahora, luego de que terminemos esta presentación, les voy a contar cómo deben hacer para poder registrarse y cómo pueden tener acceso a todo este material, ¿sí? Incluso también a estas listas de verificación. Esta lista de verificación tiene todos estos conceptos que estuve mencionando hasta recién. La evaluación del ACV, por ejemplo, en la primera parte incluye la escala de FAS, o la escala de Cincinnati. Habla de cómo son las secuencias y los pasos a seguir en caso de que se sospeche que este paciente está sufriendo un ACV, cuáles son los datos que debo recopilar, qué datos debo monitorizar, qué datos de laboratorio necesito, y cuáles son los cuidados de enfermería que debo tener en cuenta. Les recomiendo las listas de verificación, nos ayudan a actuar de manera ordenada y de manera rápida, ¿sí? Y más en una situación de urgencia o donde no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Muy bien, habíamos dicho que dentro de la valoración inicial estaba la evaluación neurológica, ¿sí? ¿En qué consiste la evaluación neurológica? En realizar o valorar la escala de Glasgow, ¿sí? Donde vamos a valorar el estado de la conciencia de este paciente, vamos a valorar pupilas, ¿sí? Vamos a valorar simetría, tamaño y reactividad, vamos a valorar la función motora y la función sensitiva, vamos a evaluar el lenguaje, ¿bien? Observando si el paciente tiene disartria, está con afasia, ¿bien? Estos son conceptos que los vamos a ir desarrollando en estas distintas clases que vamos a tener en estas 8 semanas. Y también, importante evaluar los pares craneales. Bien, con respecto a la evaluación inicial, esta va a incluir el ABCD, poder identificar otras enfermedades que requieren atención inmediata, excluir afecciones que simulan un ACV, ¿sí? Los MIMIC, o estas patologías que pueden simular que el paciente está sufriendo un ACV, pero en realidad este paciente tiene otra cosa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, y poder activar el código ACV y poner en marcha el plan asistencial. Muy bien, recién les contaba que hay algunas patologías que imitan un ACV, ¿sí? Hay algunas que se pueden descartar con la misma anamnesis del paciente o realizando una neuroimagen, como por ejemplo el hematoma epidural, los tumores cerebrales o alguna infección cerebral. Estas directamente se pueden descargar con una neuroimagen. La hipoglucemia a través de la medición capilar de la glucemia en sangre, o a través de la muestra de laboratorio, también podemos medir glucemia por ahí. Entonces ya descartamos que el paciente no tiene hipoglucemia, entonces seguimos por el camino de que podemos seguir sospechando que este paciente tiene una ACV. Y otros imitadores es algún trastorno metabólico, alguna neuropatía, que el paciente esté con migraña, alguna intoxicación etílica o farmacológica, alguna encefalopatía, alguna crisis convulsiva, ¿bien? Todas estas situaciones pueden imitar un ACV, ¿sí? Entonces es muy importante tener que descartarlas. Muy bien, una de las escalas que utilizamos en el ACV para poder evaluar y seguir este accidente cerebrovascular es la escala de NIH, ¿sí? Esta escala se debe utilizar pre, intra y post tratamiento, ¿sí? Y esta escala nos va a ayudar a cuantificar el grado de déficit neurológico. Se evalúan 11 funciones, tiene una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 42. ¿Bien? Esta también la van a ver en los módulos de la titulación. Acá tenemos la escala. Fíjense que evalúa 11 áreas, ¿sí? El nivel de conciencia, realiza preguntas como en qué mes estamos, qué edad tiene, le pedimos al paciente que haga órdenes motoras, cierre los ojos, abre y cierre la mano, observamos si el paciente tiene la mirada conjugada, evaluamos el campo visual, la apariencia facial, evaluamos miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, lo mismo con los inferiores, observamos si el paciente tiene ataxia de miembros, si tiene alguna alteración sensitiva, evaluamos el lenguaje, evaluamos si el paciente tiene disartria o la negligencia. ¿Bien? Todo esto es lo que tiene un valor
mínimo de 0 y un valor máximo de 42. Entonces, una vez que podemos evaluar la gravedad de este ACV, también habíamos dicho que era algo muy importante, era una vez que nosotros sospechamos que este paciente está sufriendo un ACV, realizar un estudio diagnóstico, ¿sí? Tenemos las neuroimágenes, ¿sí? Que puede ser una tomografía de encéfalo, que es la que suele estar más disponible en los centros. Si se puede hacer una angiotac de encéfalo. La diferencia es que con la angiografía voy a ver los vasos, y puedo llegar a ver la oclusión, ¿sí? A qué nivel, en qué arteria está ocluida. Y también se puede realizar una resonancia de encéfalo en stroke corto, que también nos va a dar información para poder saber si el paciente tiene o no tiene sangre. Entonces yo lo que busco con la neuroimagen es descartar una hemorragia. ¿Bien? La isquemia es muy raro que se vea como las imágenes que les vi y les mostré anteriormente, y más si sucedió hace poco. ¿Bien? Entonces, estudio diagnóstico, neuroimagen y laboratorio, ¿sí? El laboratorio no debe retrasar el tratamiento trombolítico, ¿sí? Que el paciente pueda recibir el RTPA, que es uno de los tratamientos. ¿Bien? Entonces, si mi paciente se realiza la tomografía, confirmamos que tiene un ACV isquémico y que está disponible y que cumple con los criterios de inclusión para recibir el RTPA, no debe retrasar el laboratorio, el resultado del laboratorio, la administración del RTPA. Si yo sé que mi paciente no toma anticoagulantes, puede recibir el bolo de RTPA en el tomógrafo. ¿Bien? Ahora les voy a contar cómo se administra y demás, pero sí me parece importante poder rescatar esto en esta parte. Entonces, yo recién les comentaba que uno de los tratamientos para el ACV es el tratamiento fibrinolítico, ¿sí? El objetivo del tratamiento del ACV isquémico va a estar dirigido a poder restablecer el flujo sanguíneo de la manera más rápida y segura posible, ¿bien? Con el fin de conservar el tejido cerebral antes que se produzca un daño irreversible, ¿sí? Que era esto que habíamos visto al comienzo de la clase, que hablaba de esta área de necrosis. Entonces, uno de los tratamientos es el tratamiento fibrinolítico con RTPA, alteplase, ¿sí? Donde esto mejora significativamente los resultados clínicos hasta las 4.5 horas del inicio de los síntomas. Bien, no desde que el paciente llega al hospital, sino desde que el paciente presentó los síntomas. La trombectomía mecánica también es otro tratamiento, pero es un abordaje que se puede realizar en determinados grupos de pacientes, ¿bien? Y estos deben cumplir ciertos criterios de inclusión, como por ejemplo una oclusión de la arteria de gran calibre, circulación anterior, etc. El tratamiento fibrinolítico también tiene sus criterios de inclusión y de exclusión, por eso es importante poder descartar cualquier tipo de contraindicación sobre este paciente que puede llegar a recibir el tratamiento. ¿Bien? Esta imagen que les comparto acá habla de esta fase hiperaguda, ¿sí? Son tiempos y secuencias que se recomiendan para que el paciente tenga mejores resultados. Entonces, cuanto más antes reciba el tratamiento el paciente, mejores resultados voy a tener, ¿sí? Lo esperable es que el paciente reciba, se le realice la trombólisis con el RTPA endovenoso antes de la hora de haber ingresado al hospital. ¿Bien? Cuanto más antes lo reciba, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas, mejores resultados va a tener. ¿Bien? Tenemos una ventana extendida que es hasta los 4.5 horas del inicio de los síntomas, pero cuanto antes la reciba, mejor. Entonces, les voy a contar cuáles son los tiempos que se recomiendan. Entonces, mi minuto cero es desde que el paciente llega a la guardia. ¿Bien? Es importante que nosotros podamos evaluar al paciente, que podamos saber la evolución de los síntomas, es decir, cuál es el tiempo del inicio de los síntomas, ¿sí? O cuándo fue la última vez que el paciente, en caso que si estaba solo,
¿Cuándo fue la última vez que el paciente se lo vio bien? Realizar una evaluación inicial y realizar una breve historia clínica. ¿Bien? Antes de los 15 minutos debería estar evaluado por el equipo ACB o el equipo que está a cargo del tratamiento. Por ejemplo, en mi hospital, el RTPA está a cargo del servicio de terapia intensiva, y este paciente debería realizar el laboratorio. Antes de los 25 minutos se debe realizar la neuroimagen, antes de los 45 minutos deberían estar interpretados los resultados y evaluar si el paciente es candidato al tratamiento, es decir, evaluar que este paciente cumpla con los criterios de inclusión al tratamiento, y antes de los 60 minutos este paciente debería recibir la trombolisis con el RTPA. ¿Bien? Estos son los tiempos que se recomiendan. Entonces, hay ventanas terapéuticas, ¿sí? ¿Qué significa la ventana terapéutica? En cada ventana hay ciertos criterios de inclusión para el paciente, ¿bien? Entonces yo sé que mi paciente, hasta las 4.5 horas con esta ventana extendida, puede recibir el RTPA, siempre y cuando cumpla con los criterios de inclusión. Con la trombectomía mecánica puede hasta las 24 horas, ¿sí? Pero lamentablemente la trombectomía mecánica no suele estar disponible en todos los centros. Bien, por ejemplo, en nuestro centro no está disponible. Entonces, se empieza a contabilizar desde el momento del inicio de los síntomas del ACV. Bien, o se considera el tiempo cero la última vez que el paciente fue visto sin síntomas. ¿Sí? Y esto, nuevamente, como se los venía repitiendo, por cada ventana terapéutica existen criterios que están bien definidos de inclusión y de exclusión, que son importantes que sean chequeados antes de poder instaurar el tratamiento. Entonces, el tratamiento trombolítico tiene como objetivo poder recuperar de manera rápida la perfusión cerebral. ¿Bien? Está indicado para el ACV isquémico, se puede administrar hasta las 4.5 horas del inicio de los síntomas, y es importante poder evaluar los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, acá tenemos este fármaco, ¿sí? El alteplasa. Este RTPA tiene una relación de 0.9 miligramos por kilo, ¿sí? Acá vienen las matemáticas. Ahora les voy a mostrar una tabla para que puedan entender cómo debo realizar el cálculo para poder administrar el RTPA. El RTPA se ajusta, como en todos los fármacos, tiene una dosis kilo, ¿bien? Que es 0.9 miligramos por kilo. Entonces, es muy importante saber el peso del paciente, que es un dato que yo voy a obtener en la anamnesis. Entonces, el 10% de la dosis total la voy a administrar en un bolo lento, por un lumen exclusivo, por una vía de administración exclusiva, durante 1 minuto. Y el 90% restante de la infusión, de manera continua, por 1 hora. ¿Bien? La dosis máxima es de 90 miligramos. Bien, ahora les voy a contar un ejemplo de esto. ¿Sí? Cualquier duda, recuerden que pueden hacerla ahí en preguntas y respuestas. Igual yo les dejo mi mail, cualquier cosa me pueden preguntar por ahí también. Entonces, vamos por parte. No sé si ustedes conocen cómo viene presentado el RTPA, pero el RTPA viene una dosis, son 2 frascos, ¿bien? Es un soluto y un solvente. Acá como podemos ver en esta imagen. Un soluto y un solvente. Y además viene una cánula de transferencia. Entonces, cuando yo tengo que preparar el fármaco, debo unirlos. ¿Sí? Esto es un tratamiento. La ampolla viene de 50 miligramos, 50 mililitros. ¿Bien? Esa es la relación, 50 miligramos, 50 mililitros. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener en 50 mililitros, 50 miligramos. Una vez que yo preparo, ¿sí?, esta solución, va a ser importante que yo previamente sepa el peso del paciente y haber realizado la cuenta para saber si necesito un frasco o necesito 2 frascos. ¿Sí? Entonces, recuerden que la dosis es 0.9 miligramos por kilo. ¿Bien?
no se diluye el RTPA, se pasa así, tal cual, como está del frasco, ¿no? y la recomendación infectológica es no trasvasarlo. ¿Bien? Entonces, yo sé que tengo 1 miligramo de RTPA por cada mililitro. ¿Bien? Entonces acá tenemos un ejemplo de un paciente que pesa 70 kilos. ¿Bien? Entonces, si yo sé que son 0,9 miligramos por kilo, hago una regla de 3,5. ¿Bien? Mi paciente pesa 70, 70 por 0,9 dividido 1. Me va a dar 63 miligramos. Es decir, que la dosis que yo le tengo que administrar a este paciente que pesa 70 kilos son 63 mililitros, de los cuales el 10% de este volumen se lo tengo que administrar en bolo, ¿sí? En un bolo lento, de 1 minuto, es decir, voy a tener que administrar 6,3 mililitros, y el resto de la infusión, que van a ser 56,7 mililitros, los voy a tener que administrar en 1 hora. ¿Sí? No sé si me siguen hasta ahí. Existen unas tablas, estas tablas las pueden encontrar también en la página de la iniciativa, donde todo este cálculo ya está realizado. Entonces, lo bueno que tiene esta tabla es que en esa situación de estrés, de querer hacer las cosas rápido y bien, podemos equivocarnos en un número, ¿bien? Entonces está esta tabla donde me dice el peso estimado del paciente, la dosis total, la dosis que le tengo que administrar en bolo, la dosis que tengo que administrar de manera en infusión continua. ¿Bien? Esto la verdad que está buenísimo, yo se los recomiendo. Entonces acá nosotros nos podemos fijar que tenemos este cálculo que hicimos acá, lo tenemos acá. ¿Bien? Paciente que pesa 70 kilos, la dosis total es 6,3, el bolo es 6,3, ¿sí? Es decir, 6,3 mililitros, recuerden que es lo mismo. La dosis en miligramos y la dosis en mililitros. ¿Bien? Pero yo les había dicho al principio que cada frasco tiene 50 miligramos, 50 mililitros. Es decir, que en esta situación, si mi paciente pesa 70 kilos, voy a necesitar 2 tratamientos. ¿Sí? Es decir, en total, 4 frascos, ¿sí? Un soluto, un solvente, un soluto y un solvente. Es decir, que esto lo voy a tener que hacer 2 veces. ¿Bien? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Entonces, generalmente, el paciente adulto pesa más de 60 kilos, y fíjense que acá ya la tabla me habla que voy a necesitar más de 2 tratamientos. Por eso es importante que tengan 2 tratamientos en su unidad. Habíamos dicho que la dosis máxima era de 90 miligramos. Acá en esta tabla no se ve, pero si el paciente pesa más de 100 kilos, ¿sí? Yo me voy a pasar de 90 miligramos, pero si el paciente pesa 100, 120, el volumen máximo que le voy a administrar es 90 mililitros. ¿Bien? Haciendo la relación del 10% en bolo y del 90% restante en infusión continua. ¿Bien? Entonces, con respecto al almacenamiento, esto es muy importante, estamos hablando del almacenamiento de la droga. Una vez que está diluido, que está preparado, la estabilidad es a 8 horas, dura 8 horas a temperatura ambiente, luego se puede conservar en la heladera de 2 a 7 grados centígrados, pero durante 24 horas, si no se usa, hay que descartarlo. Las heladeras deben ser solo para medicamentos y deben tener control de temperatura. Sin reconstituir estos frascos, el soluto y el solvente, pueden estar a temperatura ambiente hasta 30 grados centígrados. No es necesario protegerlo a la luz, y siempre es importante que esté rotulada la medicación cuando está preparada, ¿sí? Para que mi compañero sepa cómo está diluida, cuánta dosis queda y demás. ¿Sí? Es muy importante que nosotros dejemos toda esta información, ¿sí? Principalmente la fecha, la hora, si no el fármaco queda en la heladera, queda y no lo dejamos. Entonces, hasta ahí vimos el manejo del fármaco.
a veces es un poco confuso, aparecen muchas dudas una vez que uno lo tiene que preparar. A veces también lo que sucede es que nosotros infundimos le ponemos un perfus a este frasco ampolla, y me va a quedar RTPA, ¿sí? En la tubuladura. Ese RTPA es importante que pase, ¿sí? Ahí sí puedo poner un poco de solución fisiológica para que termine de infundirse ese resto de esos mililitros que quedan en la tubuladura. Esto es muy importante. No sé si alguno tiene otra pregunta, por ahora me acuerdo de esas, pero sé que suceden muchas dudas a la hora de administrar el fármaco, ¿sí? Bien, continuamos. Algo muy importante es el manejo y el control de la presión arterial, ¿sí? Tenemos objetivos de presión arterial antes y durante la infusión del RTPA, ¿sí? Se recomienda una tensión arterial menor a 185-110 milímetros de mercurio, ¿sí? Valores superiores, corremos riesgo que haya una transformación hemorrágica, haya edema cerebral, y que el paciente tenga peores resultados. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un valor de presión arterial previo o durante la infusión mayor a este valor, debo realizar algún tratamiento farmacológico, ¿bien? Para eso está la otra vía. Vieron que hoy habíamos hablado de que el paciente tenga dos accesos venosos. En uno para el RTPA y el otro para que pueda recibir fármacos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico recomendable? ¿Cuál es el antihipertensivo recomendable? El labetalol, ¿sí? De 10 a 20 miligramos, se puede hacer un bolo lento de manera endovenosa, de 1 a 2 minutos, se puede repetir, y en caso de que el paciente no logre descender esta presión arterial, se puede iniciar un goteo de labetalol, ¿bien? Siempre y cuando el paciente no corra ninguna contraindicación. Pueden aparecer efectos adversos. Recuerden que es un antitrombolítico, entonces el paciente puede estar propenso a sufrir sangrados. Puede aparecer sangrados en el sitio de inserción, el paciente puede tener hematuria, el paciente puede empezar con angioedema, o el paciente puede tener un deterioro del sensorio, y esto me puede hablar de que hubo una transformación hemorrágica. Es decir, este ácido isquémico se transformó en ácido hemorrágico. ¿Bien? Entonces el paciente empieza con anisocoria, vamos a necesitar proteger la vía aérea, y posteriormente, una vez que esté estabilizado, vamos a tener que ir al tomógrafo y nos podemos encontrar con esta situación. Bien, esta es una tomografía donde se puede observar que hay sangre en los ventrículos, ¿sí? Si alguna de estas situaciones sucede, es importante informar, avisar de manera urgente y suspender la infusión. Así que es importante que nosotros estemos atentos y que estemos vigilando de cerca a este paciente que se le está administrando el RTPA. Durante la administración del RTPA y después de la administración del RTPA, ¿sí? Hay cuidados de enfermería específicos. Esta es otra lista de verificación que habla de los cuidados de enfermería que debemos tener cuando al paciente se le está administrando el RTPA y luego de habérselo administrado. Esta checklist también está disponible en la página de la iniciativa, que ahora después voy a contar cómo tienen que hacer para registrarse y cómo pueden tener acceso a todo este material. Con respecto a las precauciones y las advertencias, es muy importante no administrar anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios en las primeras horas, en las primeras 24 horas. Nosotros queremos que actúe este RTPA y que pueda volver a generar la reperfusión. Nuestro objetivo es evitar que el paciente se lesione. Debemos evitar la colocación de accesos vasculares, punciones arteriales, inyecciones intramusculares y colocación de sondas luego de haber administrado el RTPA, porque el paciente tiene mucho riesgo a sangrar, ¿sí? Entonces es algo que nosotros como enfermeros tenemos que vigilar. Y por último, es importante que observemos las complicaciones, ¿sí? El paciente puede tener complicaciones, como puede ser una neumonía aspirativa, debido a que el paciente esté con disfagia, luego de haber sufrido una ACV. Esto es un tema que lo van a ver en los módulos de la titulación.
puede haber una transformación hemorrágica sintomática, ¿sí? Donde el paciente tiene alteración del estado de la conciencia y va a ser necesario tratarlo. Puede haber transformación hemorrágica asintomática también. Puede haber hipotensión arterial o hipertensión arterial. Puede haber hipoglucemia, hiperglucemia, hipertermia. Estos tres conceptos se asocian a peores resultados. Puede haber edema cerebral. El paciente puede tener una trombosis venosa profunda o un trombolismo pulmonar debido a la no movilización o por no tener profilaxis de trombosis venosa. Por ejemplo, a este tipo de pacientes se le puede utilizar las botas de compresión neumática, ¿bien? Para evitar que esto suceda. Entonces es muy importante que nosotros como enfermeros estemos atentos a estas complicaciones. Entonces, para redondear esta primera parte, tenemos estrategias para reducir tiempos intrahospitalarios. Algo muy importante es la notificación prehospitalaria, poder coordinar con el prehospitalario. Una vez que el prehospitalario evalúa y ya viene con la sospecha de que el paciente puede llegar a tener un ACV y es candidato a recibir el RTPA, el paciente llega y no se queda en la guardia, se va directo al tomógrafo, ¿sí? Ahí reducimos tiempos en la atención, tiempos intrahospitalarios, ¿bien? Recuerden de que no es necesario esperar el laboratorio, excepto el hemoglucotest, que lo podemos hacer de manera capilar, para iniciar el RTPA, ¿sí? Si yo sé que mi paciente no toma anticoagulantes y es candidato al tratamiento, puedo realizar el bolo del RTPA en el tomógrafo. Este es un bolso de transporte de medicación que está muy bueno, que tiene la iniciativa para ir con toda la medicación. Entonces es muy importante poder tener agilizada esta parte. ¿Bien? Muy bien, esa fue la primera parte, ¿sí? Donde hablamos de un poquito de todo. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esta titulación para el personal de enfermería, que así se llamaba antiguamente, y nosotros lo seguimos diciendo, pero ustedes en la página de la iniciativa lo van a encontrar como conceptos básicos sobre el ictus, ¿sí? Que ictus es ACV, para el personal de enfermería, y les voy a contar cómo deben registrarse en la página de la iniciativa. Entonces, para empezar, les voy a contar de qué se trata este curso. En este curso es 100% gratuito, como todo el material que está dentro de la página de la iniciativa. En este curso ustedes van a encontrar todos los aspectos que están relacionados al cuidado de los pacientes que sufren un ACV. Son 20 módulos. Cada módulo tiene una autoevaluación. Estas autoevaluaciones deben aprobarlas al menos con un 80%, pero no se preocupen porque pueden rendir todas las veces que sean necesarias, ¿sí? La dedicación que nosotros les recomendamos es de 30 a 60 minutos por día. Está destinado a estudiantes de enfermería, enfermeros y licenciados en enfermería, y una vez que ustedes completen estos 20 módulos, van a obtener el certificado de aprobación del curso, ¿sí? Es importante que ustedes vayan realizando los módulos de manera secuencial, es decir, primero módulo 1, rinden el examen, y ahí van a poder acceder al módulo 2. Cada módulo tiene su material de estudio, ustedes de hecho lo pueden descargar, y lo pueden tener con ustedes. Cualquier duda que tengan, cualquier dificultad que tengan, nos van a avisar, nos van escribiendo a cualquiera de nosotras para que los vayamos orientando. Muy bien, entonces, ¿cómo deben registrarse en la página de la iniciativa? Pueden escanear el código QR o pueden entrar a la página de la iniciativa, que es www.angels-initiative.com. Esta es la página, la página principal. En la parte superior, a la derecha, van a tener dos opciones: iniciar sesión, en caso de que ustedes ya tengan usuario y contraseña, y si es la primera vez que van a ingresar a la página de la iniciativa, van a hacer clic donde dice unirse. A veces pueden entrar y la página puede estar en inglés, la página está disponible en muchísimos idiomas.
Así que simplemente al lado tienen, para seleccionar el lenguaje, ponen español y la página se pone en español, lo mismo que el material de lectura y el curso. ¿Bien? Si a ustedes les pasa que a veces que ingresan y les aparece todo en inglés, deben cambiar el lenguaje y pueden continuar realizando el curso y navegando por la página. Entonces, se unen, les va a aparecer un formulario de inscripción, deben completarlo, su dirección de correo electrónico va a ser su usuario, y ustedes ahí tienen que poner una contraseña, anótensela si no se lo olvidan, porque después ustedes van a iniciar sesión con ese usuario que va a ser su correo electrónico y con esa contraseña, una vez que tengan habilitada la cuenta. ¿Bien? Tienen que poner institución y demás. Si no encuentran la institución, nos escriben, y después eso se valida, no se hagan problema por eso, cualquier cosa con respecto al registro nos escriben. Una vez que ustedes se registran, les va a llegar un mail donde les dicen que su cuenta está pendiente de aprobación, tarda aproximadamente 48 o 72 horas, ¿sí? Tengan paciencia, a veces este mail llega a correo no deseado, o a correo spam, así que también es importante que ustedes puedan verificar si el correo no les llegó ahí. Una vez que ustedes ya tienen aprobada la cuenta, van a ingresar con su usuario y con su contraseña, y van a iniciar sesión, y van a tener van a ingresar a esta página. ¿Bien? Acá ustedes van a tener todos los cursos, hay un montón de cursos, ¿sí? Nosotros en esta oportunidad estamos hablando de este curso, de conceptos básicos sobre el ictus para el personal de enfermería. Esto lo van a encontrar en lo que es la Academia Angels. En todo lo que es la Academia Angels van a tener todos estos materiales educativos. Ustedes les va a aparecer esta parte, es como la pantalla principal del curso, y inician el curso y van a tener acceso a todos los módulos. En caso que les parezca esta pantalla, es porque no accedieron, ¿sí? Entonces va a ser necesario que ustedes inicien sesión para poder tener acceso al curso. Esta presentación está basada en algunas preguntas que nos han realizado, ¿bien? Recuerden de que toda la información les va a quedar volcada en la página de la iniciativa, en el curso, ¿sí? Para que ustedes puedan ir y volver. Antiguamente aparecían así los módulos, hubo un rediseño de la página, así que ahora aparece de esta manera. En la parte hiperaguda, ustedes van a encontrar, también en la parte de la academia, van a encontrar las listas de comprobación, que son las que les mencioné en la presentación anterior. Ustedes las pueden descargar, pueden tomar información y adaptarlas a su hospital o a su servicio. Van a tener todos estos formularios, la verdad que están muy buenos, se los recomiendo para que lo usen, para trabajar de manera rápida y ordenada. Esto es más de lo mismo, son las listas de verificación que les mostré en la presentación anterior. Está el protocolo de tratamiento de RTPA. Esta tabla está muy buena, si se fijan, viene hasta 100. Yo hoy les contaba que si el paciente pesaba más de 100, iba a recibir la dosis máxima, que es 90 miligramos, 90 mililitros, así que esto está muy bueno para que lo tengan en el servicio, cerca del protocolo y del RTPA. Esta era la de cuidados durante y después de la administración del RTPA. Y muy bien, hay muchísima información, así que los invito a que se puedan registrar, a que puedan navegar por la página, y que puedan aprovechar. Recuerden que es 100% gratuito y pueden acceder en cualquier momento, ¿sí? Este curso, esta titulación, no tiene una fecha final, ¿sí? Está disponible para que ustedes se conecten cuando quieran y que le puedan compartir esta información con sus compañeros de trabajo. Entonces, vamos por la última parte, donde ya sí vamos a empezar a hablar del primer módulo de esta titulación para el personal de enfermería. El primer módulo de 20 se llama Generalidades, ¿bien? Y también vamos a hacer el examen entre todos, así ustedes pueden conocer cómo es la dinámica del examen, ¿bien? Esta presentación es un resumen
un mini resumen de este módulo, ¿sí? Van a encontrar ustedes cuando vean la bibliografía, van a encontrar un montón de información dentro de ella que está muy buena. Entonces, vamos a empezar con el primer módulo, ¿sí? En este primer módulo van a obtener las bases y entenderán las generalidades del ACV. Una vez que ustedes completen este módulo, van a familiarizarse con los patrones, causas y efectos del ACV, van a poder entender los factores de riesgo de un ACV, van a obtener conocimientos prácticos de las estructuras anatómicas del sistema nervioso central, van a poder entender la etiología, la patogenia y la fisiopatología del infarto cerebral, van a poder ser capaces de reconocer los síntomas del ACV y van a estar familiarizados con las herramientas que están disponibles para el diagnóstico del ACV, y van a poder reconocer los procesos de rehabilitación temprana disponibles para los pacientes con ACV. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la epidemiología del ACV. Aproximadamente 15 millones de personas experimentan un ACV cada año. Es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en adultos. Las personas que han sobrevivido a un ACV pueden quedar discapacitadas, ¿sí? Esto lo vamos a ir desarrollando en estos módulos. Para poder reducir el número de ACV y las secuelas permanentes, debemos enfocarnos en buscar mejores estrategias para poder tratar y prevenir el ACV, poder adquirir un mayor conocimiento de las necesidades que tienen este tipo de pacientes que sufren esta patología, poder establecer tratamientos eficaces y poder seguir la evolución de esta patología, ¿sí? Estos pacientes que sufrieron una ACV. Entonces, tenemos factores de riesgo que son no modificables, y factores de riesgo que son modificables, ¿bien? Entre los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, el sexo, antecedentes familiares con ACV, posición social y grupo étnico. Y con respecto a los factores de riesgo no modificables, tenemos la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, que es el primer factor de riesgo, ¿sí? el que predispone a que este paciente sufra un ACV, es decir, ser hipertenso, fibrilación auricular, el colesterol, la estenosis de la arteria carótida y el tabaquismo. Bien, con respecto a la presión arterial, valores mayores a 120/80 predisponen al paciente a sufrir un ACV. Bien, aumenta el riesgo, aumenta la chance de que este paciente sufra un ACV. Con respecto a la anatomía y la fisiología de nuestro cerebro, nosotros podemos decir que tenemos un sistema nervioso central, ¿sí? Que está conformado por el encéfalo y la médula espinal, donde el encéfalo a la vez está dividido en cerebro, cerebelo y el tronco del encéfalo. Y tenemos un sistema nervioso periférico que está compuesto por 12 pares de nervios craneales más 31 pares de nervios raquídeos. ¿Bien? A la vez, nosotros en nuestro cerebro tenemos la sustancia gris, ¿sí? Que es la corteza cerebral, la podemos ver en esta imagen, y la sustancia blanca, ¿bien? Que está por debajo de la corteza, que son los axones. ¿Bien? Seguimos con la parte anatómica, y algo muy importante que debemos conocer son las meninges, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos de la parte más externa a la parte más interna de nuestro cerebro, de nuestro lóbulo del cerebro, tenemos el cuero cabelludo, ¿sí? Tenemos nuestro hueso, ¿bien? Y luego del hueso empieza la primer meninge, ¿sí? Que es la más externa del cerebro, que se llama dura madre, ¿bien? Dura madre. Después, la segunda meninge es la aracnoides, y la que está más cerca de nuestro cerebro es la pia madre, ¿sí? Es la meninge más interna.
Pero entre medio de estas meninges hay espacios que son muy importantes. Entre la dura madre y la aracnoides está el espacio subdural. ¿Bien? Entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. Y acá nos vamos a detener. Porque en este espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Este líquido cefalorraquídeo circula alrededor y en el interior del encéfalo y de la médula espinal. ¿Sí? Este es un espacio muy importante. Acá esto es una resonancia y van a ver cómo brilla el líquido cefalorraquídeo. Y bien, fíjense que circula por todo nuestro sistema nervioso. Entonces, nosotros tenemos funciones cerebrales, ¿sí? Más allá de lo anatómico, cada parte de nuestro cerebro tiene funciones específicas, son muchísimas, pero nos vamos a quedar con dos. ¿Sí? Nosotros tenemos dos áreas que son muy importantes. Una es el área de Wernicke, ¿sí? Y es el área del lenguaje. Y está relacionada con la comprensión del lenguaje. Y esta está ubicada en el lóbulo temporal. En el lóbulo frontal, ¿sí? Nosotros este cerebro lo estamos viendo, esta sería la parte posterior y esta sería la parte anterior. ¿Sí? Este es el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal se ubica el área de Broca, ¿sí? Que esta área está encargada de la expresión del lenguaje. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene alterada alguna de estas dos áreas, ya sea el área de Wernicke o el área de Broca, puede presentar afasia. Afasia de expresión o afasia de comprensión, afasia de Wernicke, afasia de Broca, ¿sí? También se los puede conocer con ese nombre, o también puede presentar una afasia global, es decir, que tiene comprometida tanto el área de Wernicke como el área de Broca. ¿Sí? Entonces, eso se denomina afasia global. ¿Bien? Algo muy importante es la autorregulación cerebral. ¿Bien? La autorregulación es el mecanismo que tiene nuestro cerebro para controlar el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? El cual va a permanecer relativamente constante a pesar de los cambios de presión, de perfusión cerebral, ¿sí? Por más que haya aumentos, nuestro cerebro tiene la capacidad de poder compensar esos aumentos de presión, ¿sí? A esa variabilidad en la presión. ¿Bien? Acá empiezan a aparecer algunas palabras que vamos a ir desarrollando en otros módulos, que son muy importantes que ustedes las vayan registrando. ¿Sí? Flujo sanguíneo cerebral y presión de perfusión cerebral, también conocida como PPC por sus siglas. ¿Bien? Entonces, la autorregulación cerebral protege al cerebro de que tenga isquemia cuando hay hipotensión arterial, ¿sí? Cuando hay presión arterial baja, y protege a nuestro cerebro cuando hay hipertensión arterial, ¿bien? O edema cerebral, ¿bien? Pero en pacientes que tienen lesiones neurológicas agudas, la autorregulación cerebral puede estar comprometida, parcial o completamente. ¿Sí? Por eso ustedes pueden llegar a ver, si han tenido la oportunidad o trabajan en una terapia intensiva, que el paciente que tiene una lesión neurológica aguda y no puede controlar la autorregulación o por otras patologías que no quiero entrar en profundidad, el paciente puede llegar a tener un sensor de presión intracraneana. Y una de las cosas que yo tengo que hacer como enfermero es controlar la presión de perfusión cerebral, la PPC. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la PPC? Es la tensión arterial media, ¿sí? En terapia intensiva la vamos a sacar porque el monitor multiparamétrico nos da ese valor, si no debo realizar la cuenta, menos la presión intracraneana. ¿Sí? TAM menos PIC. Y eso me va a dar un valor. Y este valor
tiene que ser entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Valores menores de PPC de 60 milímetros de mercurio hablan de riesgo de isquemia, ¿sí? Isquemia cerebral. Valores mayores, ¿sí?, a 70, corremos el riesgo de edema cerebral, ¿sí? Por eso se recomienda que el valor sea entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Entonces, volvemos a hablar o volvemos a definir lo que es ACV, también conocido como infarto cerebral. Entonces sabemos que el ACV se produce cuando el riego sanguíneo se interrumpe o se daña de manera brusca. ¿Bien? Entonces, este cerebro, las células de este cerebro se van a quedar sin oxígeno y sin nutrientes. Y ahí sucede la muerte celular. ¿Bien? Por eso debemos actuar rápido, ¿sí? Es una patología tiempo dependiente. Cuanto más rápido actuemos, más rápido se va a reperfundir y menos zona de necrosis vamos a tener. ¿Bien? Entonces, existen dos tipos de ACV/3. Puede suceder que el paciente tenga una oclusión trombótica o embólica de la arteria, que esto se denomina, como vimos anteriormente, ACV isquémico, o el paciente puede tener una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral con una hemorragia al parénquima cerebral o al paso subaracnoideo, y ahí se empiezan a clasificar los tipos de ACV, y esto se denomina ACV hemorrágico, ¿sí? A la vez el ACV hemorrágico se subclasifica. También otra situación es que el paciente tenga un ACV isquémico transitorio, el AIT o el TIA, donde el flujo de sangre se bloquea durante un breve periodo de tiempo. Volvemos a repasar los síntomas del ACV. Acá en el primer módulo de la titulación tienen esto muchísimo más profundo, así que lo invito a que puedan leerlo. Estos van a depender de la localización de la lesión, como vimos anteriormente, por las funciones cerebrales, ¿bien? Ahí nosotros vimos el cerebro y las diferentes lesiones que puede tener, diferentes afecciones que puede tener este paciente. Este paciente puede presentar debilidad brusca de la cara, de los brazos, de las piernas, y generalmente es unilateral, ¿sí? Y es contralateral a la lesión. El paciente puede presentar dificultad para poder hablar o para poder comprender el lenguaje. El paciente puede presentar alteraciones en la sensibilidad de la cara, de los brazos o de las piernas. El paciente puede tener dificultad para articular las palabras, y que esto se denomina disartria. El paciente puede tener dificultad para caminar, puede estar mareado, puede tener pérdida de equilibrio o de la coordinación, así que cuidado con sentar un paciente con ACV en una silla, ¿sí? Porque este se puede caer, tiene que estar en un lugar que sea seguro. El paciente se puede presentar, puede estar confuso, el paciente puede tener una cefalea intensa, se puede desmayar o puede tener pérdida de la conciencia. ¿Bien? Entonces, sabemos que tenemos dos escalas, tenemos la escala de FAS y la escala de Cincinnati. La diferencia entre ambas escalas es que la escala de FAS agrega el tiempo de inicio de los síntomas. Dato muy importante cuando entrevistamos al paciente o a la familia. Entonces repasamos rápidamente la escala de FAS. La F va a evaluar la caída de la cara o la simetría de la cara cuando nosotros le pedimos al paciente que sonría. La A va a evaluar la debilidad en los brazos. Cuando nosotros le pedimos que el paciente eleve sus brazos, va a tener dificultad para poder elevar los brazos. La S habla de la dificultad en el habla, ¿sí? El paciente va a tener una articulación confusa, de frases sencillas, ¿sí? Por ejemplo, al pronunciar su nombre. Y algo muy importante que tenemos que evaluar es el tiempo, ¿sí? Ya sea la simetría de la cara, la debilidad de los brazos o la dificultad en el habla, con tener una de estas opciones alteradas, nosotros sospechamos que este paciente está sufriendo una ACV. A veces se dan las tres, a veces se puede presentar una, pero ya con la presencia de una, puedo sospechar que este paciente está sufriendo una ACV. Entonces, algo muy importante dentro de la evaluación inicial era vigilar el estado de la conciencia. ¿Sí? El estado de la conciencia nosotros lo vigilamos a través de la escala de Glasgow.
repasamos la escala de Glasgow, evalúa 3 aspectos, ¿sí? Evalúa la apertura de los párpados, ¿sí? Dando un valor máximo de 4, ¿sí? Recuerden que la escala de coma de Glasgow tiene un valor de 14 en 15, de 15 en 15, con máximo, pero es sobre 15 puntos, y un valor mínimo de 3. Evalúa la mejor respuesta motora, ¿sí? Con un valor máximo de 6 en este indicador, y la respuesta verbal. Bien, siempre recuerden que a la hora de evaluar la escala de coma de Glasgow, siempre vamos del menor estímulo al mayor estímulo, ¿sí? Yo no puedo no puedo empezar a valorar a mi paciente tocándolo, ¿sí? Porque ya ahí eso es estímulo físico. Entonces es muy importante que podamos evaluar de manera correcta a este paciente. Y acá les dejo los lugares para la estimulación física, ¿sí? El paciente no debe quedar con lesiones, por eso se designaron este tipo de estimulaciones, ¿sí? Principalmente puede ser en el arco supraorbital o la presión en la punta del dedo, ¿sí? Pero es importante no lastimar al paciente. La escala de NIH, ¿sí? Que ya habíamos hablado en la presentación anterior un poquito de qué se trataba. Esta se utiliza para poder evaluar y seguir el ACV, debe evaluarse pre, intra y post tratamiento, ayuda a cuantificar el déficit neurológico, se evalúan 11 funciones, tiene una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 42. Estos son los ítems que evalúa, ¿sí? El nivel de conciencia, las preguntas relacionadas a el mes, la edad, órdenes motoras, pedimos que cierre los ojos, que cierre y abra la mano, la mirada conjugada, el campo visual, la pareja facial, evalúa miembro superior derecho-izquierdo, miembro inferior derecho-izquierdo, ataxia de miembros, exploración sensitiva, lenguaje, disarca, negligencia, incluso en el módulo ustedes van a tener videos, están los links de los videos donde muestran cómo se debe realizar esta escala, ¿sí? Y ya para ir terminando, antes de ir al examen de este módulo, vamos a hablar de las opciones terapéuticas. El objetivo del tratamiento del ácido isquémico va a estar dirigido a poder restablecer el flujo sanguíneo de la manera más rápida y segura posible, con el fin de poder conservar el tejido cerebral antes que se produzca este daño reversible, ¿sí? Esta necrosis. Entonces, dijimos que había 2 tratamientos. Uno es el tratamiento fibrinolítico con activador tisular del plasminógeno recombinante, eso significa RTPA. Es la única intervención farmacológica con beneficios demostrados, pero recuerden que los mejores resultados clínicos están hasta las 4.5 horas después de la aparición de los síntomas. Recuerden que nosotros teníamos 2 ventanas, no recuerdo si están acá las ventanas, no. En la presentación anterior yo les mostré que había 2 ventanas para el uso del RTPA. La primera ventana es de 0 a 3 horas del inicio de los síntomas, ahí vamos a obtener mejores resultados. Y tenemos una ventana extendida de 1.5 horas más, que es hasta las 4.5 horas, esa ya incluye otros criterios de inclusión. ¿Bien? Entonces, cuanto antes reciba el tratamiento de este paciente con sospecha de RTPA, con sospecha de ácido isquémico, mejores resultados voy a tener. Si lo ideal es que lo reciba en la ventana de 0 a 3 horas, ¿bien? Del inicio de los síntomas, no desde que llegó al hospital. Y por último, tenemos la trombectomía mecánica, que es un abordaje que muestra resultados prometedores en determinados grupos de pacientes, y la trombectomía mecánica, si está disponible en los centros, se puede ser combinado con el tratamiento de RTPA. ¿Bien? Entonces, primero se administra el RTPA y luego el paciente va a realizarse la trombectomía mecánica. ¿Bien? A veces, si el paciente cumple con los criterios de inclusión, se pueden hacer los 2 tratamientos en el paciente. ¿Bien? Si no, dependiendo de la ventana y la disponibilidad que tenga cada hospital, se puede utilizar el RTPA, se puede usar el RTPA, ¿no? Que es lo que mayor se usa.
Bueno, esto ha sido toda la parte teórica. Ahora lo que nos queda es que podamos realizar entre todos el examen del módulo. Yo no sé si hay alguna pregunta, o si quedó, veo que las chicas ya han... Hemos estado contestando, Jimena, las preguntas. Perfecto. ¿Alguna aclaración que quieran hacer en general relacionadas a las preguntas? Hola, Jimé. No, en la mayoría de las preguntas creo que ha quedado claro. No sé si quedó algo pendiente. Se repite mucho la pregunta del registro del usuario. Sepan que Sí. cuando se registran, no van a poder entrar inmediatamente porque hay una validación posterior que puede tardar al menos una semana, pensando que además tenemos un fin de semana con feriados por Pascuas por delante, así que tengan paciencia con eso. Si ya les aparece que ingresaron sus datos, es cuestión de esperar e ir chequeando que les llegue el usuario, les va a llegar por mail. Revisen el spam porque muchas veces puede llegar a spam esta notificación. Perfecto. Esta clase les va a llegar por mail, al mail que ustedes se registraron para poder acceder a este link. Les va a llegar, la clase queda guardada, y después le enviamos este material para que ustedes los tengan, y puedan ir ayudándose para ir completando el curso, ¿sí? Una vez que tengan acceso y demás, ¿sí? Lo van a tener de ayuda. Cualquier duda, consulta que tengan, les van a llegar los mails de nosotros, de los docentes de estas clases de apoyo. En esta oportunidad les dejo el mío, que es jimeaidara@gmail.com. Cualquier duda o consulta que tengan, me escriben y yo los voy ayudando a poder ingresar y demás. Pero como bien decía Maya, es importante que esperen que les llegue la habilitación de la cuenta para que puedan tener acceso a la plataforma de la iniciativa y que puedan empezar el curso de la titulación. ¿Bien? Muy bien. Ahora los voy a invitar a que puedan participar a través de la cajita de preguntas y respuestas, ¿sí? Vamos a ver el examen, ¿sí? Vamos a leer el examen, la pregunta, y la idea es que ustedes, después de haber escuchado estas presentaciones, puedan ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Y les voy a ir explicando algunas cositas que tiene la parte del examen, ¿bien? Para que estén más cancheros cuando tengan que rendirlo ustedes en su casa. Muy bien. Entonces, recuerden que una vez que ustedes tienen acceso, se inscriben, ingresan al curso, tienen el material de lectura, y una vez que ustedes se sienten preparados, pueden empezar a rendir el módulo el examen de ese módulo. ¿Bien? Recuerden que cada módulo tiene su material de lectura. Deben aprobar con una puntuación mínima del 80%, puede rendir todas las veces que sea necesario el examen. No tiene reloj, no tiene tiempo. Si ustedes necesitan 15, 20, una hora para poder hacer el examen, lo tienen, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Recuerden que no existe una fecha de vencimiento del curso, va a estar abierto durante todo el año, y más también. Así que no se preocupen por las fechas, pero sí lo que es importante es que ustedes vayan realizando los módulos a medida que tienen estas clases de apoyo. ¿Bien? La próxima es el martes que viene, a partir de las 7, y ustedes ahí, el martes que viene, van a ir desarrollando los módulos siguientes, el 2, 3, 4, 2, 3 y 4. Muy bien, entonces, se van a encontrar con los objetivos que tiene el módulo, y arranca la primera pregunta de este examen, ¿sí? Si quieren y si se animan, pueden participar a través de preguntas y respuestas, a ver ustedes cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, la primera pregunta del examen del módulo 1 dice: ¿cuál es el mayor factor de riesgo del ictus? Recuerden que ictus es igual a ACV. ¿El sexo, el colesterol, la hipertensión arterial, el grupo étnico o los antecedentes familiares?
Yo voy a ir a la parte de preguntas y respuestas a ver si están participando. Ahí veo que están participando, muchas gracias por sumarse. Ponen opción 3, hipertensión arterial, hipertensión arterial. Muy bien, excelente. Muy bien, hipertensión arterial, me parece que esta pregunta están todos de acuerdo. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Excelente, muy bien. El mayor factor de riesgo para que el paciente sufra un ACV es la hipertensión arterial. Muy bien, continuamos. Segunda pregunta de este módulo. La presión arterial es una causa frecuente de acontecimientos vasculares. ¿Cuál de las presiones arteriales presentadas a continuación no está relacionada con un mayor riesgo de ACV? Bien, ella habla del valor de presión arterial. Ahí me voy al chat, a ver qué van respondiendo. Bien, ya empezaron a aparecer las respuestas de ustedes. Menor a 120/75, opción 5, opción E, menos de 120, menos de 120/75, opción D, la quinta, menos de 120. Muy bien. Recuerden que, o sea, ustedes no pueden cliquear en la pantalla porque no está esa opción, pero sí pueden participar desde preguntas y respuestas. La última opción, excelente. Muy bien, vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien. Menos de 120/75, valores mayores predisponen al paciente a sufrir una ACV. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué partes del cerebro desempeñan un papel importante en la función del lenguaje? Generalmente las opciones suelen ser una sola por cada pregunta, ¿bien? Pero en algunas situaciones puede haber más de una. ¿Sí? Es importante que ustedes puedan leer la consigna y ahí se van a dar cuenta si está hablando en plural, que va a ser más de una opción. En este caso aclara, puede haber una o varias opciones correctas. ¿Bien? Entonces acá lo que nos pregunta es, ¿qué partes del cerebro desempeñan un papel importante en la función del lenguaje? Puede haber una o varias opciones correctas. Los leo. Ahí voy al chat. Muy bien. Acá dicen la 2 y la 4. Temporal, frontal y temporal. Temporal y frontal. Opción 5. Más que quedó en la anterior. Lóbulo temporal y frontal. Frontal, opción 4. Temporal y frontal. Muy bien. 1 y 3. 3 y 2. Está un poco más variada. Temporal y frontal. Muy bien. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Excelente. ¿Sí? La mayoría ha acertado. Es el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Recuerden que ahí se ubicaban el área de Wernicke y el área de Broca, que en caso de que estas áreas se vean comprometidas, puede aparecer la fascia de expresión y de comprensión, o la fascia global si están afectadas las dos áreas. ¿Bien? Seguimos con la pregunta número 4. Y esta pregunta, ¿qué espacio ocupa el líquido cefalorraquídeo? ¿Bien? ¿El espacio epidural, el espacio subaracnoideo o el espacio subdural? Me voy al chat, así los leo. Espacio subaracnoideo, opción 2, opción 3, opción 3, opción 2, opción 2, espacio subaracnoideo. Gracias a todos por participar, hay un montón de respuestas, muchas gracias. Gracias por sumarse. Opción 2, espacio subaracnoideo, alguien pone espacio epidural. Muy bien, vamos a ver la opción correcta, es el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, tenemos las meninges, la dura madre, la aracnoides, y entre medio de ellas está el espacio subdural, y por debajo de este espacio estaba el espacio subaracnoideo. Bien, por debajo del aracnoides. Continuamos. Pregunta número 5, y dice, la siguiente frase, ¿sí? Tenemos que decir si es verdadero o falso.
El flujo sanguíneo cerebral, FSC, también conocido con esa sigla, se mantiene relativamente constante a pesar de los cambios en la presión de perfusión cerebral. Esta afirmación, ¿es falsa o es verdadera? En el chat así los leo. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, opción 1. Verdadero, verdadero, falso, falso. Esta está más peleada, ¿eh? Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Esta está un poco más peleada la respuesta. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Es verdadero, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral se va a mantener relativamente constante a pesar de los cambios de la presión, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de poder autorregular los cambios en la presión, ¿sí? Esto no sucede cuando el paciente tiene alguna lesión neurológica, ¿sí? El paciente pierde la capacidad de autorregulación. ¿Bien? Muy bien. Creo que esta es la última. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un criterio de FAS? ¿Sí? ¿Se acuerdan que FAS era una de las herramientas para poder evaluar si el paciente estaba sufriendo un ACV? Hora, dificultad en el habla, caída de la cara, pérdida de la memoria o la caída de los brazos. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes opciones no es un criterio de FAS? Me voy al chat así los leo. Opción 4, no, estoy muy arriba. Están respondiendo tanto que no. Muy bien. Pérdida de la memoria, la hora. Opción 4, pérdida de la memoria. Opción 1, pérdida de la memoria. Pérdida de la memoria, la hora, pérdida de la memoria. Opción 4. Opción 1, que sería hora. La hora, pérdida de la memoria. Muy bien. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Pero estaba la disyuntiva entre hora y pérdida de la memoria. La opción correcta, incorrecta, ¿no? Es decir, que no está dentro de los criterios que evalúa la escala de FAS, es la pérdida de la memoria, ¿sí? No la evalúa. Lo que sí evalúa es el tiempo, ¿sí? De ahí viene la T de time en inglés, ¿no? Entonces, la escala que no tiene en cuenta el tiempo, pero evalúa los mismos aspectos, es la escala de Cincinnati, ¿sí? Que es igual a la escala de FAS, evalúa los mismos criterios, pero no agrega el tiempo, ¿sí? En cambio la escala de FAS sí lo hace, ¿sí? El tiempo, la hora, ¿bien? Lo que no evalúa es la pérdida de la memoria. Siguen, me quedaba una más. Pregunta número 7. ¿Cuál es el margen de tiempo para el tratamiento trombolítico desde la aparición de los síntomas que consigue el mejor resultado? Bien, recuerden que había dos ventanas, de 0 a 3 horas, de 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas, o de 4.5 horas a 6 horas. Bien, ¿cuál es el margen de tiempo para el tratamiento trombolítico desde la aparición de los síntomas que se consigue el mejor resultado? Me voy al chat así los leo. Opción 1, primero, 4.5 horas, de 0 a 3 horas. Opción 2, que la opción 2 sería de 3 a 4.5 horas. Alguien dice la opción 3, de 4.5 horas a 6. De 0 a 3 horas, de 0 a 3 horas. Opción 2, de 4.5 a 6 horas. De 0 a 3 horas. Opción 2, opción 2. Esta está más peleada. El margen de tiempo es hasta las 3 horas. Muy bien, vamos a ver cuál es la correcta. La correcta es de 0 a 3 horas. Recuerden que cuanto antes reciba el tratamiento trombolítico, mejores resultados voy a tener. ¿Bien? Es decir, que si el paciente recibe
el trombolítico de 0 a 3 horas, voy a conseguir el mejor resultado. ¿Bien? Y recuerden de que la ventana de 4.5 horas es una ventana extendible, ¿sí? Que ya tiene otros criterios de inclusión. Siguen. Les mentí, quedaban 2 más. ¿Cuál de los siguientes aspectos forma parte de la escala de coma de Glasgow? ¿Bien? Puede haber una o varias opciones. Correcto. Apertura de los ojos, orientación espacial, función deglutoria, mejor respuesta motora, respuesta verbal. ¿Cuál de los siguientes aspectos forma parte de la escala de coma de Glasgow? Puede haber una o varias opciones correctas. Me voy al chat así los leo. Apertura de ojos, mejor respuesta motora y respuesta verbal. Apertura de ojos. Apertura de ojos, respuesta verbal. Apertura ocular, función motora y respuesta verbal. Apertura de ojos, respuesta motora. 1, 4 y 5, 1, 4 y 5. A, D y E. Opción 1, 3 y 5. Opción 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Muy bien. 1, 4 y 5. Excelente. Vamos a ver las opciones correctas. Muy bien. La mayoría de ustedes, excelente. Apertura de ojos, mejor respuesta motora y la respuesta verbal. Recuerden que a veces el paciente puede tener una hemiparesia, ¿sí? Entonces siempre me voy a quedar con la mejor respuesta, ¿sí? Si tiene la hemiparesia del lado izquierdo, me voy a quedar con la mejor respuesta que me pueda dar del lado derecho. ¿Bien? Por eso hablamos de mejor respuesta motora. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Quería agradecerles por haberse conectado, por dedicarse tiempo para poder formarse y por interesarse en esta patología tan interesante. Los invito a que se puedan registrar. Cualquier duda, consulta que tengan nos pueden escribir, se pueden poner en contacto con nosotros. Aprovechen toda la información que está en la página de la iniciativa, es 100% gratuita. También difundan y compartan con sus compañeros toda esta información, y ojalá puedan ponerlo en práctica. Así que, no sé si ha quedado algo más para decir y para comentar. Por mi parte, los saludo, nos vamos a volver a encontrar el próximo martes, para que podamos ir resolviendo los módulos que siguen. Si no me equivoco es el módulo 2, 3 y 4. Es el próximo martes a las de 19 a 21. En horario de Argentina, porque tenemos por suerte también muchos enfermeros de Sudamérica, así que recuerden que este es el horario de Argentina. Sabemos que Ecuador, Perú, Chile tienen horarios diferentes, así que por favor chequen también sus horarios. Totalmente. Bueno, y te agradecemos, Jimena. Excelente todo. Primer jornada de la titulación, los esperamos el martes que viene con nuestros disertantes para seguir haciendo la titulación, seguir formándonos en ACB y seguir salvando estas vidas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por los saludos. Nos vemos la próxima.